Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a tener una entrevista con Carla Betancourt. Ella es una artista plástica de aquí de Guadalajara que tiene una obra muy interesante y que se inserta dentro de lo que se denomina el neopop art. Vamos a comenzar Perspectivas. Te invito a que me acompañes. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. Carla Betancourt, artista plástica tapatía, reflexiona sobre la vida moderna a partir de distintas disciplinas como la pintura, la escultura, la instalación y la obra gráfica. Su estilo se inserta dentro del denominado neopop art, que busca provocar una reflexión en torno a la sociedad contemporánea. El hiperconsumismo, la mediatización de la vida privada, la mercantilización de la sexualidad y la degradación ambiental forman parte del corpus de su obra. Comenzó a pintar desde los 7 años y ha estudiado con artistas como Waldo Saavedra y Miguel Vega Magallón. Entre sus exposiciones destacan La condición de la belleza en el Mura, Constructos sociales en la Galería del Tren Ligero de Guadalajara, así como Hiper, actualmente en exhibición en la Galería Jesús Guerrero Galván del Centro Cultural Universitario de la UDG. ¿Qué tal? Le agradezco mucho que me acompañe en Perspectivas y también le doy la bienvenida a Carla Betancourt, artista plástica, y gracias por estar con nosotros en este espacio, Carla. Buenos días, Jonathan, muchas gracias. 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 Oye, Carla, pues mira, me gustaría comenzar con una pregunta. Me llamó la atención tu currículum. Decía que comenzaste a pintar desde los 7 años, pero no vi que tuvieras como una formación en una escuela formal, es decir, ¿lo interpreté mal o lo entendí mal? ¿O en efecto toda tu vida has desarrollado tu carrera y tus aprendizajes con maestros en distintos espacios y no en una escuela formal? ¿O cómo ha sido tu formación? Sí, literalmente lo interpretaste de la manera correcta. Realmente yo he tenido la oportunidad de tener un acercamiento al arte desde las personas que pues han formado otros artistas o que han tenido carreras muy prominentes, y yo tuve esta gran oportunidad porque es una oportunidad de alguna manera velada en general en la sociedad. Es como, oye, quiero estudiar arte, ¿y dónde estudio arte? Por supuesto hay diferentes carreras, digo, y no solamente como tal hablando del tema técnico, sino también del tema teórico, que es muy importante también en el arte, pero yo tuve la buena fortuna de siempre estar rodeada de artistas y poder hacer extensiva esta hambre y esta necesidad del conocimiento técnico que yo tenía para después formarme de manera, primero a priori y después con otras personas también muy allegadas que tenían conocimiento de la teoría del arte, para entonces llegar a la conclusión del trabajo que estamos viendo hoy en día. Oye, Carla, ¿y quiénes han sido tus maestros? Digo, ahí mencionamos algunos en la cápsula, pero ¿con quiénes has estudiado? De chica tuve la oportunidad con 2 artistas, grandes artistas plásticos, con Marcela Aro y Alberto Sepúlveda, artistas zapatíos, que ellos se desempeñan sobre todo en el arte del acrílico y durante muchísimos años se han dado la tarea de educar niños en la cuestión artística. Entonces con ellos tuve el primer acercamiento de pues el tema de lo que viene a ser la cuestión de naif del arte, de la cuestión más primaria, porque pues es en la infancia. Sí. Después en la adolescencia tuve ya en mi edad adulta temprana, 17, 18 años, tuve la oportunidad de convivir con Waldo Saavedra, un gran artista cubano, nacionalizado mexicano, y él me da toda la parte de lo que viene a ser pues la cuestión de el día a día de la convivencia y la creatividad de un artista, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar 3 años con él y estar en su taller, y de ahí toda esta parte de pues la conceptualización, cómo es el primer acercamiento al bastidor. De alguna manera podremos decir que lo que yo hice en su taller durante estos 3 años fue este acercamiento profesional de la vida real de un artista. Claro. Después de estar con Waldo tuve la oportunidad de estudiar un ratito en Casalam con un maestro llamado Eber Rojas, que él da historia del arte, otro cubano. Los cubanos han hecho mucho por mí, estoy muy agradecida con el pueblo de Cuba, quiero mucho los cubanos. Es gente que en mi caso ha resultado sumamente talentosa y aparte muy sapiente. Entonces
Este personaje, Eve Rojas, me dio la oportunidad de contrastar, porque justamente era de una escuela totalmente opuesta a Waldo con respecto al tema de la corriente artística y las corrientes que se manejaban. Él es maestro de Historia del Arte en Casalam y justamente era toda una teorización del tema del arte, de las escuelas de arte moderno, de por qué la ruptura del arte del siglo XX, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso fue parte de la formación de tanto técnica como teórica de mi criterio como artista. Y después vino una parte pues ya de autoaprendizaje, autodidacta mía, en donde comienzo a hacer toda una investigación acerca de las nuevas corrientes, las nuevas escuelas, los nuevos artistas, quién se desempeña, por qué se desempeña, dónde exponen, etcétera, ¿no? Ya eso fue un aprendizaje pues totalmente autodidacta. Oye, ¿y en tu entorno familiar o tienes padres o familiares artistas, o de dónde viene como ese impulso y ese gusto? Mi abuelo por parte paterno, que nunca llegué a conocer porque murió cuando mi papá tenía como 14 años, fue una persona que tengo entendido era una persona muy sapiente. Llegó creo que a tercero de primaria, pero tuvo la oportunidad de ejecutarse y desempeñarse en la vida como abogado, a pesar de que había llegado a tercero de primaria. Obviamente pues esto influyó mucho en mi papá. Mi papá es una persona muy sapiente y desde niña tuve la oportunidad siempre como de este cambio de perspectiva. Creo que fui criada de una manera distinta. Por ejemplo, ahorita estoy rapada, pero cuando era niña tenía el cabello corto. Sí, y eso del cabello, ¿a qué se debe? ¿Hay alguna razón de fondo? Ahorita es por el tema de que mi hermano está en una batalla contra el cáncer desde hace casi 1 año y medio y él decidió raparse obviamente por el tema de las quimioterapias y consecuentemente la familia lo hicimos y yo me quedé ahorita con este look. Claro. Sí. Oye, ¿y tu padre a qué se dedica? Mi padre es comercializador de una empresa de dulces del norte del estado, pero yo creo que él hubiera realmente querido ser perfectamente periodista, escritor. Digo, las razones, ahora sí que los caminos de la vida lo llevaron por otros lares, pero realmente es una persona que perfectamente se hubiera dedicado a algo como la literatura. Entonces siempre influyó y siempre me apoyaron. Desde niña tuve la oportunidad, como te digo, de tener este gran acercamiento con estos dos artistas, con Marcela Aro y Alberto Sepúlveda. Y pues ellos me dieron esta perspectiva, primero también de que se puede vivir del arte y toda la cuestión de cómo vive un artista, ¿no? Claro. ¿Tú ya vives del arte? Sí, desde que tengo 18 años no hago otra cosa más que dedicarme a pintar. A eso. Sí, totalmente. Oye, y en este sentido, ¿a ti qué te gusta, por ejemplo, leer, ¿no? Es decir, supongo que tienes, ¿cuál es tu hábito, tus hábitos como artista, ¿no? Es decir, ¿qué lees? ¿A qué horas te levantas? ¿Cuál es tu disciplina? O sea, porque uno imagina a un artista y hay un cliché en donde es una persona que se levanta muy tarde, que de repente tiene un momento de inspiración, pero supongo que implica ciertos hábitos y cierto nivel de trabajo y orden, ¿o no? Sí, totalmente. Creo que justamente lo que mencionas del tema del cliché es algo pues fortísimo, es una idea que tenemos de alguna manera malentendida. Digo, por supuesto existen artistas que promueven esa imagen de ese tipo, ¿no? Pero justamente yo creo que yo soy la antítesis de ese proyecto de vida, porque realmente ser un artista es un compromiso muy grande, es un compromiso con tu sociedad, es un compromiso contigo, es un compromiso con el rubro estético, es un compromiso de corte intelectual también, si lo quieres ver. Entonces yo me veo a mí misma más que alguien que se mueve por un sentido de inspiración, me muevo mucho por un sentido de disciplina. Claro. Y justamente un cambio de paradigma en el tema artístico es que vemos estos grandes personajes, estos grandes artistas que ubicamos internacionalmente, un Damien Hirst, un Takashi Murakami, un Jeff Koons, y vemos estas grandes piezas como las piezas de Play-Doh que estuvieron en el Jumex, las piezas del el perrito del globo, que dices, wow, o sea, qué piezas tan interesantes, un Anish Kapoor que con el frijol cromado que todos conocemos de Chicago, dices, ¿cómo se generan ese tipo de proyectos? Conocen los artistas, porque yo no sé a qué te refieres con ese frijol, pero lo voy a googlear al rato. Lo que son obras gigantescas que se vuelven parte de los espacios públicos y que tienen una inherencia inclusive en la cuestión del tema del, por ejemplo, el turismo internacional. Entonces, pero todo eso gestionado desde la parte artística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo generas proyectos que
cuestan miles, sino a veces millones de dólares. Entonces, tiene que haber toda una estructura de corte empresarial. De hecho, es muy curioso porque si tú buscas estos artistas en redes o en internet, no aparecen como artistas, aparecen como empresarios. Entonces a mí me surgió esta como duda ¿Tú de... tienes esa beta? visión? Sí tengo esa visión porque los proyectos que quiero desempeñar, bueno, de hecho los proyectos que estoy desempeñando son proyectos de gran alcance y generar todo ese tipo de proyectos pues realmente ¿Qué significa gran alcance? Gran alcance, por ejemplo, en mi caso significa que son, por ejemplo, multidisciplinarios, tienen un cuerpo de obra grande, o sea, no son 3 o 4 piezas, son más de 15 piezas. Y aparte de eso, tiene la cuestión de, pues tiene toda una campaña de difusión y todo un corte de ofrecimiento social. No es nada más que yo llegue y haga como monte la exposición y me desaparezca, ¿no? Sino que viene todo un tema de difusión en derredor de la misma y entonces, pues obviamente todo eso tiene costos de operatividad, costos de logística, costos de producción. ¿Y esa visión medio empresarial no es medio sacrílega para algún tipo de pensamiento más purista del arte artista en sí y mismo? el arte, ¿no? Del arte por el arte y estas cosas, o sea, pues ahí es negocio. No, creo que es combinar las dos partes. Creo que es como si es la parte como cerebral de tener esta buena interconectividad entre tu hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por supuesto es un reto, no te voy a decir que no, porque por supuesto lo que yo quisiera como artista es simplemente estar todo el día encerrada en el taller produciendo. Pero cuando te das cuenta que lo que haces tiene un impacto no solamente en ti, sino en la sociedad y sobre todo yo con el discurso del que estoy hablando y al que hicieron referencia dentro de la introducción del programa, te das cuenta que tienes una capacidad y tienes una voz. Y entonces, en la mayor medida en la que tú puedas aportar esa capacidad y esa voz, vas a tener una mayor implicación en la sociedad en la que te desempeñas. Claro, me gustaría que viéramos la primera exposición. Digo, vamos a ver 3 de tus exposiciones y algunos ejemplos, porque creo que hemos estado hablando y la audiencia no ha visto como o revisado o apreciado tu obra, ¿no? Vamos a ver la primera exposición que tuviste de las que elegí, es la de 2000, ¿qué fecha fue? 2021, ¿sí? Y se llamó... La condición de la belleza. La condición de la belleza. Vamos a ver algunas imágenes, ¿no? De lo que... ¿Tuviste? ¿Esa dónde se realizó esa exposición? En el Museo de Arte Raúl Anguiano. Museo de Arte Raúl Anguiano. Sí. Y esa es la que veíamos ahorita de unos como plátanos, ¿no? Ah, mira, ahí están. Sí, esa por ejemplo es instalación. ¿Eso cuál? ¿Qué? Esa fue una pieza en colaboración que se desarrolló con otro artista llamado Coronel y esa pieza es instalación. Esa pieza se llama Belleza de Mercado y habla acerca de la fascinación que nos produce el mercado en sí mismo, ¿no? Y ese plátano me llama la atención, que es muy recurrente en tu obra. Sí, ese plátano se llama, o esa escultura de dimensiones gigantescas se llama Giant Market. Y Giant Market habla acerca de cómo el mercado está adscrito en nuestras vidas. Giant Market por eso es una gran banana que está inscrita dentro del piso, ¿no? Como si siempre hubiera estado ahí. Sí. Estas piezas son óleo sobre tela, que es mayoritariamente lo que desempeño en mi trabajo. ¿Cómo? Claro. Ahí hay otra. Esa pieza es muy bonita, se llama Dios ha muerto y habla acerca pues de la misma historia del arte, ¿no? La Barbie... el plátano y la lata de Campbell's haciendo referencia a Warhol, hacia el uso simbólico de Warhol, el huevo y el reloj a Dalí, y en mi caso la Barbie y el estudio del capital, pues a mis temas de referencia. Ese tipo de obra, eso es como $1, ¿no? Es un origami en forma de elefante de un billete de $50. ¿Por qué un elefante y un billete de 50? Porque esa pieza se llama Listo para consumir y hace referencia a que las asociaciones que tenemos actualmente de elementos orgánicos ya no son los elementos orgánicos, ahora es literalmente la cuestión del uso del capital. Entonces es el uso simbólico del capital haciendo referencia a sujetos orgánicos que pues básicamente, por ejemplo, si no hubiera existido nunca un zoológico, no hubiéramos tenido la oportunidad naturalmente de conocer a un elefante, ¿no? Porque no vivimos en África y ahora en India. Y entonces es esta parte de cómo el capital
del cual hemos generado nuestra vida está poniendo en un riesgo delgado la vida de los sujetos orgánicos, que en este caso la representación son los elefantes, ¿no? Sí. Oye, me remite mucho tu obra a Warhol, justamente, que ahorita mencionabas, es decir, es muy, muy parecida. Tiene mucho uso de los elementos simbólicos de la obra de Warhol. Sí, ¿no? Es decir, alguien que no sabe podría decir pero allí, digamos, ¿cuál es la frontera entre hacer algo que se repite y hacer algo que realmente plantea algo, un desafío o que intenta reapropiarse? No sé. Claro, es complejo. Lo digo desde mi ignorancia en cuestiones de arte. No, por supuesto, y yo creo que mucha gente, es una excelente pregunta, porque mucha gente se pregunta lo mismo: oye, ¿haces lo mismo? No hago lo mismo. Todo tiene que ver, en mi caso, desde el tema del discurso. En este caso, ¿qué es el discurso? ¿Cuál es la tesis que sostiene todas las piezas que ustedes pueden ver en mis exposiciones? En mis exposiciones, bueno, como artista me desempeño sobre 4 conceptos básicos. Toda la obra que tú ves en todas las exposiciones tiene esos 4 conceptos: globalización, consumismo, industria e hipersexualización. Esos 4 conceptos son los que mueven toda mi obra. Los pueden ver en mayor o menor medida como si fuera una especie de ecuación en la cual, con estos 4 factores. ¿Qué viene a pasar? Yo hago mucho uso de los elementos simbólicos de Warhol, por ejemplo, la lata particularmente, Campbell, ¿no? Porque yo planteo, y de hecho por eso utilizo el neo-pop art, el neo-pop art como parte medular de la corriente sobre la cual se desempeña mi trabajo, por el hecho de que todos los temas a los que yo me advoco, estos 4 conceptos de los que hablabas, hablan de una realidad económica. Entonces yo me empiezo pues ahora sí que hacer una investigación y darme cuenta cuándo empezó de alguna manera el consumo a crecer exponencialmente, y me doy cuenta que en los 60, de hecho, el pop art nace de todo el uso de la masificación de la cultura de medios y de la mercadotecnia. Entonces, ellos justamente, la teoría del pop art era desmitificar esta relación que tenemos entendida entre la baja cultura y la alta cultura. Ellos querían romper esos límites, y por eso lo que tú podías ver en tu cocina, literalmente como una lata de Campbell's, puedes ir a un museo y lo puedes ver en un museo. Ellos querían romper esta barrera. Pero yo utilizo esta corriente o la hija prima, que es el neo-pop art, por hablar del uso simbólico que la mercadotecnia y el capital tienen en nuestra vida, porque se ha vuelto hegemónico, y justamente ese es mi tema de estudio. Muchas veces la gente puede decir, oye, ¿qué es el discurso? Porque suena como una palabra muy elaborada y muy snob, pero el discurso es básicamente cuál es la tesis de tu proyecto, y la tesis de mi proyecto es el estudio del capital, cómo ejerce un orden y una hegemonía en nuestras vidas, y justamente hablando de todo eso, por eso hago uso simbólico de los elementos de Warhol, porque Warhol ¿Hay fue alguna lo que pieza expuso. para ti que sea como tu predilecta, que digas, bueno, esta me parece que es un ejemplo de lo que yo intento compartir? ¿Dentro de mi trabajo? ¿De tu Warhol. trabajo? Creo que Giant Market, por eso es una pieza tan icónica, ha estado en distintas partes de la ciudad, y Giant Market, mucha gente me pregunta, ¿por qué el uso de las bananas? ¿Qué significan las bananas? Para mí, la banana es el uso simbólico del capital. La banana nace en Papúa Nueva Guinea, se transporta a África, de África con toda la expansión masiva de esclavos en todo lo que fue América del Centro y América del Sur, se expande toda la cuestión, pues de ahí viene la expresión república bananera, claro. Y lo que pasa es que históricamente hay un periodo que se llama la fiebre del oro amarillo, y se refiere a la reproducción de la banana como un sentido comercial. ¿Qué es lo que pasa? La banana se distribuye o se emplea en toda América, y después 2 empresas que después se vuelven un monopolio en Estados Unidos generan toda una cuestión económica alrededor de la banana o del plátano. ¿Y qué es lo que pasa? Se crea una campaña masiva en Estados Unidos para hablar de que la banana pues era como la panacea nutrimental, y era como come banana, y todo el sentido de la inserción de la fruta a una vida cotidiana. Mientras en América Latina lo que pasó fue que a través del control de la empresa, de este monopolio bananero, se generaron inclusive golpes de Estado, porque llegaron a tener tanto control de tantas personas y tantos predios o feudos que ejercieron un poder hegemónico increíble. Entonces, para mí el estudio de cómo algo es simbólico, porque ahorita podemos hablar del aguacate y podemos hablar así de mil cosas en la historia de la humanidad. En este caso yo lo utilizo
ejemplificadamente a través de una banana, con el uso simbólico de la obra de Warhol y cómo el capital está adscrito en nuestra vida. Por eso esta pieza de Giant Market es este gran banano gigante que está inserto en el piso. Esa es la idea. ¿Desde cuándo el mercado está inscrito en nuestras vidas? Nacemos y tenemos un orden, o nuestra vida gira en torno a un orden económico del cual nadie llega y nos da una hoja y nos dice, oye, ¿estás de acuerdo con estas reglas de operación? Y tú dices, sí, estoy de acuerdo. No, pero sin embargo nuestra vida se ejecuta bajo esas reglas. Oye, y digamos, esta, digamos, como separación entre lo que tú criticas, ¿no? Es decir, el consumismo, la globalización, el capital, ¿no? Y la visión que tú tienes como artista empresaria, ¿no? Digamos, no sé si es válido hacer esta pregunta, pero se confronta y es contradictorio, ¿no? Digamos, el artista que vive su arte, que digamos, que tradicionalmente se espera que sea congruente, tú criticas y haces lo que criticas. Esa es parte como, ¿cómo explicas esa relación media conflictiva, en mi opinión? No creo que sea un tema de crítica, creo que creo que superficialmente puede parecer, digo, por supuesto el ser humano en sí mismo es incongruente y la condición humana en sí misma es incongruente. Yo no estoy intentando venderme como un modelo de algo de idolatría o de figura a seguir. No, yo constantemente lo reitero y lo digo. Es probable que caigamos en muchas contradicciones. Mi trabajo en sí, lo que se trata, lo que yo hago es de verbalizar y visibilizar los fenómenos sobre los cuales se desempeña nuestra vida. ¿Cómo lo hago? A través de mi arte. Podría, si fuera ensayista, pues hacer un libro de ensayos, si fuera periodista, pues levantar notas al respecto. Yo lo que hago es hablar desde el punto de vista del arte porque pues es mi sistema nervioso central, el arte, ¿no? ¿Y de qué va esta parte? Yo creo que esta visión, este paradigma que tenemos del artista como una persona que no tiene ningún tipo de estructura en su trabajo, que tiene que ver más movido por estas cuestiones de inspiración o motivación que son aleatorias y que no hay ningún tipo de orden. Por supuesto, es importante tener esta musa, ¿no? Es esta Venus que de pronto puede ser la motivación, pero definitivamente estos proyectos de escalabilidad tan grande de los que te hablo, que se están generando aquí en el estado, y hay muchos otros ejemplos de otros artistas alrededor del mundo, pues son proyectos que no se podrían gestionar de ninguna otra manera por la cantidad de capital y la cantidad de personas involucradas en los mismos. Es una empresa en sí misma. Es como si tú me dijeras que a ti te encanta entrevistar personas, pero quisieras hacerlo cuando te levantas o cuando un día te llega la inspiración, pues tiene que haber todo un sistema orquestado de medios, tiene que haber un equipo de producción, tiene que haber un guión, tiene que haber un calendario, es lo mismo para los artistas. Entonces, este es el cambio de paradigma muy fuerte que tenemos que hacer, y los artistas que tienen esta capacidad de cambiar esta visión, no por un sentido económico, que es muy importante. Creo que el leitmotiv de la pregunta que me hiciste, lo que debajo esconde, o la respuesta que te podría dar, es que no viene un sentido de crecimiento desde la necesidad de crecimiento económico, viene un sentido de crecimiento desde la necesidad imperiosa de hacer arte, de comunicar y de ser creativo. Y de los artistas aquí en Guadalajara, ¿la mayoría tienen esta visión o son los menos? Creo que son los menos, pero creo que está existiendo un cambio muy fuerte. Sobre todo las nuevas generaciones de artistas se están dando cuenta que para crecer es importante tener esto. Pero ojo, hay algo que no hemos mencionado y que creo que es muy importante subrayar. Yo adquirí esta visión empresarial de mi carrera cuando yo me di cuenta que quería hacer proyectos muy grandes y que toda esa cantidad de proyectos tenían un costo muy alto de operación. Ahí es donde dije, ¿de qué manera puedo hacerme a llegar a estos medios para poder concretar todos estos grandes proyectos que yo tengo? No nació como una idea de yo me quiero hacer rica o yo quiero vivir, o sea, no vino de la comercialización per se, vino de la necesidad creativa de poder crear un proyecto y masificarlo y engrandecerlo en su máximo potencial. Bueno, pues interesante. Estamos con Carla Betancourt, y te parece vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con Carla Betancourt. Ella es artista plástica tapatía. Volvemos en unos minutos.
Bueno, seguimos aquí en Perspectivas con Carla Betancourt, ella es artista plástica tapatía, y estábamos platicando un poco sobre su trabajo y sus exposiciones. Me decías ahorita que detrás de lo que ya estamos viendo, la materialización de al menos 3 grandes exposiciones en los últimos 3 años, hay una década de trabajo, de estudio, ¿no? En la sombra, algo así se podría decir, ¿o no? Sí, suena fuerte decir en la sombra, pero sí, realmente es eso. Es como cuando vemos que está la tierra y de pronto eclosiona una ramita, pues para que podamos ver que algo se abra debajo del piso, pues hubo todo un proceso, ¿no? Sembrar la semilla, que la semilla tuviera la humidificación adecuada, que eclosionara, que saliera hasta que rompe pues la barrera de la oscuridad y sale a la luz, pero para eso hubo un trabajo detrás. Fíjate que ahorita que comentábamos en el bloque anterior esta cuestión de formar parte, digamos, de una visión más empresarial para poder hacer lo que te gusta hacer, es decir, expresarte como artista, pues eso implica también insertarse con las reglas del juego, ¿no? Es decir, es para poder ser parte de algo, criticar algo, pues también hay que saber y aprender a hacer, a jugar con esas mismas reglas, ¿no? Hay una frase de un escritor que es Salinger, que dice: la diferencia entre un hombre digamos, que se inmola por una causa y uno que vive humildemente por ella, ¿no? Este segundo es aquel capaz de insertarse con las reglas del juego, ¿no? Para poder hacer lo que le gusta y vivir humildemente. Los otros se inmolan, ¿no? Inmolarse implica pues morirse de hambre, no tener para pues, prácticamente sobrevivir. Entonces me parece interesante, Carla, tu visión, y tan es así que llegamos estamos platicando porque has hecho un trabajo de difusión que me parece muy interesante, y en ese sentido me gustaría platicar sobre tu siguiente exposición, ¿no? La de 2022, ¿es correcto? Sí, tuve otra. A ver, vamos a ver, me gustaría un poco qué fue lo que intentaste señalar en esas obras, que me lo vayas mencionando, ¿no? Claro, como chus. El nombre es, ¿cómo se llama la segunda? Constructos sociales. Constructos sociales, y de hecho hay una frase interesante ahí, creo que es una cita tuya que me compartiste. Vamos a ver, constructos sociales. ¿Qué es un constructo social? Un constructo social constituye una idea o una noción que parece ser natural y obvia para los individuos que la aceptan, aunque no represente fielmente la realidad. Sin embargo, este no deja de ser una invención o un artificio socialmente construido y con el que interactuamos en base a unas reglas establecidas. Bueno, ahí está. Vamos a ver algunas piezas, ¿no? Esta fue en Galería Citeur. Citeur, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí está, eso fue, un montón de gente la vio entonces, ¿no? Como 2 millones de personas aproximadamente. 2 millones de tapatíos. Bueno. Transitan 70,000 personas diarias por el tren. Pues mira, bueno, estuvo allí en el 2022. Diciembre del 2022. Vamos a ver algunas piezas y me vas tú comentando. Esta fue la vista general, por ejemplo, se llama Constructo Social, You Are Mine. Literalmente tomé unas paletas, las personas después me comentaron que pensaron que yo había generado la estética de la paleta, y no, la paleta ya existe, simplemente fui a una dulcería y compré estas paletas para generar estas piezas. Esta pieza se llama Exceed Your Vision, y es esta Daisy, que para mí es un personaje que es simbólico de la hipersexualización, y lo que hago pues es desmitificarlo y crear estas imágenes gigantes para poder hacer análisis. ¿Qué hay adentro de ese frasco? Ese frasco se llama Sweet, dulce, y es la ejemplificación de lo que yo considero la hipersexualización en nuestra cultura. Está lleno de dulces, caramelos, paletas y condones. Ahí podemos ver otra de las paletas que se llama justamente esta exposición Constructos Sociales por el hecho de las leyendas que tienen estas paletas. Cómo existe un constructo social acerca del amor, cómo tenemos tipificado qué es el amor, cómo, por ejemplo, I am for you, be mine, todo ese tipo de cosas hablan de un sentido de posesión, ¿no? O sea, cómo como sociedad ejemplificamos el amor a través de la posesión, a través de la comercialización, a través... ¿Qué quiere decir esto? Porque yo creo que puede ser contradictorio el decir, oye, Carla, pero tú eres una persona que está adscrita a la sociedad, que entiendes las normas de la sociedad, la operatividad, y te desempeñas en ella. Entonces, ¿cómo puedes hablar de esto y ejecutarte dentro de la misma? O sea, ¿qué podría resultar la imagen más adecuada o la más rápida? Pensar tal vez en una persona que fuera totalmente anarquista, ¿no? Que estuviera en contra del sistema.
Los sistemas de pensamiento normalmente para cambiar se cambian o ha habido una tipificación en 4 generaciones. Insertar una nueva idea dentro de la sociedad operativa, digo, eso está cambiando porque nuestra sociedad ahora se ha vuelto hiper, y ahorita hablaré de esto, y está generándose un cambio muy rápido de paradigmas, pero normalmente se necesitan 4 generaciones, estamos hablando más o menos como de 100 y pelos de años. Entonces, cuando hay un constructo social, mi idea no es ir en contra de la sociedad, sino ejemplificar, y a través de estas piezas que son piezas pictóricas o escultura, etcétera, sumamente atractivas porque a la gente le generan este grado de fascinación que te produce el mercado en sí mismo, es engrandecer esta sensación para tú poder ser parte de esto, y en ese momento de reflexión y en ese momento de intimidad que existe con la propia obra, entonces en ese momento reflexionar qué es lo que vemos, porque nuestra realidad está llena de esos mensajes, pero nunca los codificamos, simplemente los aceptamos como un sistema de autoridad que se ejerce sobre nosotros, como un sistema de poder, podría hablar Foucault, y entonces los aceptamos inherentemente y ejecutamos sobre estos constructos sociales que operan nuestra vida, que está llena de todos estos constructos, pero nunca reflexionamos si queremos esos constructos. Oye, y en ese sentido, decías, ¿estamos en algún momento de cambio, en algún cambio de época o no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es tu lectura? La lectura que yo hago de esta situación es el tema de que yo hablo que estamos entrando en una era hiper, que es la siguiente exhibición que está montada actualmente, aquí en la Galería Jesús Guerrero Galván del Centro Cultural Universitario UDG. Y hiper hace advocación a esta nueva lectura que existe en relación a la sociedad. Yo hablo de todos estos fenómenos que circundan nuestra vida cotidiana, pero ya no hablo de ellos como fenómenos que son aislados. Hablo como de un conglomerado de fenómenos que han crecido exponencialmente a un punto en el que nos dañan. Por sí mismos no son malos, pero crecieron a un punto en el que no estamos sabiendo manejarlos como sociedad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo la velocidad, la inmediatez, la producción, el capital, el consumo, la sexualización. Todo en extremo. Todo, exacto. Todo en eso ya no es esos conceptos, ahora son son llevados a una masificación y a una exponenciación que nos resultan confrontantes. ¿Y eso qué consecuencias crees que tiene en una sociedad como la nuestra? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias crees que tiene eso en una sociedad como la nuestra? Yo hablo de que en mi tesis yo llegué a la conclusión, porque todo este trabajo previo del que hablábamos, de estos 10 años previos antes de que yo expusiera en el 21, en la condición de la belleza, me di a la tarea de hacer todas estas investigaciones, y según los filósofos desde los 60 ya venían venir todo esto. Y La era del vacío de Gilles Lipovetsky es un libro que ejemplifica toda la cultura de masas, de medios, y que aparte habla acerca de la infantilización que existe en la sociedad y de cómo la comedia va a ser la manera, en este caso los memes actualmente, de cómo vamos a poder sobrellevar todas estas situaciones. Yo creo que, por ejemplo, los memes tienen una razón social de existir y tienen una razón social de permanencia, llegaron para quedarse, porque es la manera en la que nosotros podemos tener un release inmediato de una liberación de la válvula de la olla de presión con la que vivimos todos los días. ¿Cuál es esta olla de presión? Estos fenómenos de los que hablo en hiper. Ya no es la sexualización, es una hipersexualización, es un hiperconsumo, una hiperproducción, un hipercapital, la hiperinmediatez. Y yo creo que todo esto viene de la mano arrojado desde hace 20 años. Yo nací en el 93 y me tocó crecer con el auge de la era tecnológica, y lo que yo hablo en esta tesis, que de hecho van a haber recorridos guiados y mesas de diálogo de este fenómeno. Este sábado hay un recorrido guiado, este sábado 4 de marzo va a haber un recorrido guiado donde voy a explicar esto adjunto a la obra, y es el tema de la cuestión de estos fenómenos nos están dañando y llegaron a través del uso del auge tecnológico. Hace 20 años no existía la crisis de ansiedad y de depresión con la que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Y eso tiene que ver porque la tecnología creció a un punto en el que no nos estamos equiparando como sociedad nuestras herramientas de inteligencia emocional, porque al final la gente piensa que somos lógicos. Sí somos lógicos y operamos de una manera lógica, pero realmente somos un cuerpo emocional. Y entonces este cuerpo emocional no ha llegado al nivel de las herramientas tecnológicas, y este desfase que existe entre una cosa y otra es lo que está provocando estas crisis, que al final yo las defiendo en esta tesis, que se reflejan a 3 niveles: la crisis emocional, la crisis económica
y la crisis ecológica. ¿Hay algún autor, digo, ya mencionabas ahorita a Lipovetsky, pero ¿hay algún autor en particular a ti que te guste, que hable de este tema en específico o alguna obra? Creo que Gilles Lipovetsky es la persona con la que yo me he derivado. He estudiado otras personas como Zygmunt Bauman, La Sociedad del Espectáculo, ahorita olvidé el nombre, el título, el autor del... Guy Debord creo que es. He estudiado como todo este tema de las filosofías en torno a la cuestión como del uso del poder y las macroeconomías, como yo digo, hay que aclarar, yo no tengo una licenciatura en sí en ninguno de estos temas, pero sin embargo soy como curiosa socialmente, como si fuera una especie de socióloga o antropóloga que deriva todas estos cuestionamientos a una advocación artística. Sí, vamos, ¿te parece a ver algunas piezas de esta exposición Hiper, que está ahorita y que pueden ver en la Biblioteca Juan José Arreola, y con un previo de un clip que menciona y habla o alude a esta exposición? Hiper. Retrato de una sociedad obsesionada con la búsqueda de inmediatez, cuyo sentido aparente es el crecimiento pero sin dirección. Por medio de metáforas extrapolarizadas, se evidencian los excesos sobre los cuales se desarrolla la sociedad como parte de una base insostenible para su propia sobrevivencia. Bueno, ahí está. Vamos a ver algunas piezas también y coméntame un poco qué aspecto de esta sociedad hiper, ¿no? Es la que intentas como señalar o compartir. Por ejemplo, allí. Por ejemplo, esas son las latas, ¿no? Que vivimos en una cultura enlatada de medios en la que queremos todo para llevar, inclusive pues se enlata el aire, ¿no? En Suiza puedes comprar aire enlatado de los Alpes suizos. Esa me encantó. Esa pieza se llama Not Fast Enough, no suficientemente rápido, y pues es toda esta cultura de la hipersexualización de la mujer, o sea, podemos ver una caricatura, o sea, aparte el cambio de paradigma, ¿no? No es una mujer real, es una caricatura. Una caricatura. Tengo un amigo que ama esa pintura y yo creo que se va para atrás y la ve. Ese se llama Hokusai Inaken, ¿no? Podemos ver la pieza original de Hokusai, el grabado de 1830 con ya no se ve el monte Fuji, se ve esta lata de sardinas, esta cultura de... a ver si la podemos regresar la anterior. La idea entonces es mostrar... Por ejemplo, mucha gente no sabe que ese gran grabado de lo que es la ola de Hokusai, lo más importante de la pieza no es la ola, lo más importante es la vista del monte Fuji, que está en la parte de atrás. En este caso yo lo tapo con esta cultura de globalización y de consumo que viene a ser los enlatados, ¿no? Y entonces pongo esta cultura enlatada de estos pescados o sardinas que están adentro de esta lata, que vienen a ejemplificar la cultura más importante. Entonces era la rendición hacia el monte, hacia la naturaleza, hacia la ejemplificación del absoluto, y ahora viene a ser ejemplificado por el consumo, por la cotidianidad. Esa, por ejemplo. Esa es muy bonita, se llama Contracciones de Mercado, y justamente es el uso simbólico de los elementos de la obra de Warhol, las bananas y Campbell's, pero yo los pongo como esta deformación de lo que ellos nos plantearon en el consumo como panacea, se volvió una deformación. Esta pieza se llama La Alegría de Vivir, es una pieza preciosa, es un bodegón contemporáneo, y esta pieza habla acerca del placer femenino, es un cuadro que habla acerca de la alegría de vivir y acerca también de lo que la naturaleza es lo más importante. Claro. Esta pieza tiene realidad aumentada, los quiero invitar a que vayan a la exposición y escaneen el código QR que viene a un lado y van a poder ver que esta pieza tiene esta interacción con la tecnología. ¿Cuál es la de La de las chicas, que se llama Closer, que es una imagen toda pixeleada que va adquiriendo definición. Y justamente pues se habla acerca de toda esta interacción entre la realidad y el uso de la tecnología, y que estamos entendiendo los alcances de hacia dónde nos está llevando esto. Claro, oye, pues interesante eso. Y en estos recorridos guiados, ¿en qué consisten o qué haces? ¿Va el visitante a la exposición, tú hablas con ellos, les explicas o cómo funcionan? Funciona, nos quedamos a ver en el museo, en el lobby del museo, entramos y lo que yo hago pues es primero presento la tesis, como estamos platicando de estos, es básicamente como una
una exposición de motivos en donde yo empiezo a hablar acerca de cuáles son los leitmotivs que me llevaron a llegar a esta concreción de la tesis, quiénes son los autores, cuáles son los documentales. Me interesa mucho dar la información acerca de en qué se basa el trabajo que estoy haciendo, porque muchos pueden pensar, bueno, un día estaba sentada ahí meditando y te llegó un rayo iluminador y te dijo que era lo que tenías que hacer. No, es un montón de trabajo detrás de investigación, y he dado con material buenísimo que habla acerca de todas estas cosas sobre los cuales yo creo que muchas personas deberíamos, en general la población deberíamos tener esta información. Por ejemplo, me llama la atención esta pieza, la banana y la lata, y la otra de estas que decías que hablaba acerca del placer femenino, pero supongo que en la galería del tren ligero no me puedo imaginar qué piensa o qué te comenta, no sé si llegaste a tener esa experiencia, no sé, un obrero, una ama de casa que va en tránsito, ¿no? Que va al mercado de Atemajac y de pronto ve una pieza como esa. ¿Has tenido algún tipo de comentario, digamos, relacionado con tu obra, con alguna pieza, o conoces reacciones de gente que ha visto tus piezas en ese sentido? En el tren ligero, por ejemplo, la gente de todo el cuerpo de obra, la gente llegaba y se quedaba viendo el cuadro de los condones, ¿no? El cuadro de Sweet, que tiene esta vasija llena de dulces y condones, y me decían... que es como... Claro, es confrontativo, y la obra busca ser confrontativa. Aparte, no son tamaños pequeños, estás hablando de cuadros de 2 por 2 metros, ultra coloridos, que por supuesto generan una confrontación. Yo le digo a las personas, y eso también es parte del recorrido guiado, toda esta explicación de motivos, hablar de la cuestión creativa, pero también explicarles que esto es una confrontación, y es una confrontación. Cuando yo me planteaba de cómo voy a hablar de todas estas cosas que para mí resultan disruptivas y resultan en una evidencia que resulta no evidente, porque convivimos con eso todos los días, pero nunca nos sentamos a decodificarlo y lo damos por sentado, ¿cómo voy a generar esa confrontación con el espectador para poder abrir esta mesa de diálogo, para poder abrir este canal reflexivo? Y me quedé pensando que tendría que ser de una manera sumamente atractiva. Dije, si voy a hablar y eso es lo que hablábamos del tema de lo que puede resultar contradictorio, aparentemente, pero que tiene todo un sentido de ser. ¿Qué es? El hecho de que hablo del mercado desde los propios lineamientos del mercado, critico al mercado en su mismo idioma, en su misma lectura simbólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a estas exposiciones y lo primero que sientes es atracción, es fascinación, es deseo, porque eso es lo que quiero provocar como creativa. Pero cuando estás en ese momento en el que he captado tu atención y en el que, bueno, no yo, la obra ha captado tu atención, y tienes este momento de comunicación directa y de ideación acerca de qué me está queriendo decir la autora, en ese momento te das cuenta que hablan otras cosas. ¿Te llegaron a hacer algún comentario de esas piezas en el tren ligero? Sí, les gustaron mucho. Por ejemplo? Hubo una persona que en la inauguración, en el corte de listón de la inauguración, se acercó, había visto mi pieza en el Mura y me dijo que qué bueno que seguía como generando las piezas como con tanta destreza técnica, porque me dijo, el discurso que manejas, se me hizo muy interesante, el discurso que manejas te daría para no tener que, y era un público en general, te daría para no tener que generar como este nivel de destreza técnica. Me dice, qué bueno que sigas manejándote de esa manera. O sea, les gustaba. Sí. Oye, me llamó la atención, te preguntaba hace un momento, decía en tu currículum algo así, en tu currículum que genera año con año exhibiciones a gran escala. ¿Cómo es un día típico, digamos, habitual en tu disciplina como artista? Es decir, ¿qué haces en un día normal? Marina Abramovic planteaba que el 50% del trabajo de un artista es el 50% de oficina y 50% de trabajo de producción. A veces inclusive el trabajo de oficina genera inclusive más trabajo que el trabajo técnico, o a veces se mixean los calendarios. Yo, por ejemplo, trato de levantarme muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, cuando estoy en época de producción, por ejemplo, para el cierre de esta exposición que van a ver en el CCU, a veces me levantaba a las 4 o 3 de la mañana a trabajar. O sea, sí, el tema de pintura. ¿Y qué pasa? Empieza el día laboralmente técnico hablando, y pues tienes que mandar correos, es mucho trabajo de gestión, claro. O sea, mandar oficios, hacer cotizaciones, ver trabajos de logística, preparar. ¿Tú te encargas de todo eso? Yo me encargo de todo eso. ¿No tienes como un asistente o algo así? Tengo un equipo, pero yo particularmente lo hago, y también es muy interesante esto que voy a decir ahorita. Yo creo que voy a seguir haciendo este tipo de exposiciones de aquí a unos 6 o 7 años. ¿Por qué? Porque y alguien podría decir, ¿y qué necesidad hay de eso, no?
Tengo mucha hambre por poder conocer el proyecto desde la parte más ínfima a la parte más escalable, para yo poder adquirir este set de habilidades, tanto administrativas, de logística, operativas, creativas también. Claro. Y de esta manera ya, hay un equipo de trabajo detrás, pero una vez que termine yo de entender todos los alcances del proyecto, de toda el hambre que yo tengo por hacer cosas, entonces ya poder decir, ¿sabes qué? Funciona así, 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 asado, y entonces ya hay una repartición de otro tipo de tareas. ¿Tienes en puerta ya alguna otra? Ya, cuando yo, eso me da mucho gusto, porque cuando yo pensé la condición de la belleza, en el 21, yo ya sabía cuáles eran los otros dos proyectos que seguían. Seguía Hiper, donde hablaba de todos estos hiperfenómenos con los que convivimos todos los días, y después de Hiper seguían los consumidores. Los consumidores es un retrato de las personas que habitamos en este tipo de realidades. Porque puede parecer como muy nimio el decir, pues qué tanto es tantito, todos vivimos así en esta sociedad, pero yo he visto situaciones que realmente te llevan al tuétano. ¿Y en ese sentido son como obras como figurativas de personas? Sí, seguirían siendo obras figurativas. ¿Y dónde vas a exponer? ¿Eso ya lo tienes definido? ¿Se define antes o no? No, ahorita estoy en toda la gestión de eso, sí. ¿En dónde podría ser? ¿Aquí mismo en Guadalajara? Me gustaría que fuera en Guadalajara o en Ciudad de México, pero estamos trabajando todavía en la gestión del proyecto. ¿Fuera de Guadalajara? No, he participado en colectivas, pero como tal un individual fuera de Guadalajara no. Ojalá se geste para el 24, estamos trabajando en eso. Ya hay varias invitaciones de varios espacios y estoy muy contenta por eso, pero también como lo mismo, ¿no? Conlleva toda una gestión de producción. Muchas personas se acercan conmigo y me dicen, oye, está padrísimo tu proyecto, ¿por qué no lo escalas a otro lado? Pues por supuesto que me fascinaría, pero todo el tema, volvemos al mismo, es todo un tema de gestión burocrática, todo el tema de logística, todo, y muchas veces no vemos eso, no vemos simplemente las piezas, ¿no? Y digo, está bien, la gente no tiene que saber eso, porque como espectador yo no planeo que tú veas eso, como espectador, ahorita me desenvuelvo y hablo de esto porque estamos hablando de la parte empresarial. ¿Tu aspiración sería tener alguna gran pieza de gran formato en la ciudad? Sí, me gustan mucho las políticas públicas que están actualmente elaborando en ese sentido, en el sentido en el que están sacando el arte de los museos y están poniendo mucho arte público, porque obviamente pues eso genera muchas cosas. ¿Y para tener una pieza en el espacio público hay que estar cerca del poder o no? No creo. ¿El poder político? No creo, no siento que sea tanto del poder político, sino más bien tiene que haber un trabajo de gestión de capital social. Pero eso se puede entender como lo que acabas de decir, pero me refiero a un trabajo de capital social, a un trabajo de difusión, a un trabajo de acercamiento, que la gente conozca tu trabajo, porque también hago labor de evangelización. ¿En qué sentido? En el sentido en el que es muy difícil a veces que las personas o el público en general que no tienen una vocación por una cuestión artística vayan a este tipo de espacios porque los consideran ajenos o no los conocen y les da miedo interactuar con estos espacios. Entonces parte de mi trabajo también es acercar y decir, ¿qué opinas vamos. de estas piezas, el Timoteo en Paseo Alcalde? Me encantó, hay que seguir impulsando. Mi director de proyectos, que es un gran personaje que ha tenido mucha injerencia en la cultura de la ciudad y que gracias a él también es la parte estructural de toda la cuestión logística y organizativa de mi proyecto y de la firma, me dijo algo que me pareció muy interesante y que recalco. Decía, cada que abran un espacio, cada que alguien ponga una escultura, cada que un artista tenga una exhibición, tenemos que agradecer porque son espacios culturales que se están ganando en la ciudad y que al final, porque a veces existe como mucha envidia entre los artistas y ese tipo de políticas no operan en mi caso, en el sentido de a mí me da mucho gusto que se esté empujando una agenda cultural, que haya personas que estén teniendo obra en la vía pública, que pueden ejercer muchos tipos de críticas, muchos tipos de revalorizaciones acerca de lo mismo, pues sí puede existir, pero al final son espacios públicos que se están ganando todos los días y que al final todos nos beneficiamos de eso. Pues Carla Betancourt, te agradezco mucho que hayas estado en este espacio. Muchas gracias. Pues gracias, invitamos Jonathan. a la audiencia que visiten y conozcan tu obra en la Biblioteca Juan José Arriola de aquí de la Universidad de Guadalajara. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí, esto fue Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.